y después multiplicaba por la derivada de la de adentro. Sí. El tema es que acá, claro, ya tengo, la función tiene dos variables y cada variable en sí misma puede ser función de una o más variables, porque acá yo veo que en este me ponen que x e y son funciones de una variable, pero podría, claro, acá estoy viendo el 10, x e y, perdón, u y b son funciones de dos variables. O sea que tenés ahí un complicadito el asunto. Bueno, cuando te pase eso y quieras aplicar la regla de la cadena, te conviene, me imagino que lo habrás visto, que el profesor lo debe haber hecho, te conviene hacer la red de decir, bueno, a ver qué cosa depende de qué cosa, ¿o no? Sí. ¿Lo vieron eso? Ez depende de x y de y, y a su vez x e y, en este caso particular, en estas tres del ejercicio 9b, dependen de t. Sí. Y como viste en la primera parte de este trabajo práctico, cuando vos vas a hacer la derivada, en realidad no existe la derivada total, lo que hay son derivadas parciales. Sí. Lo más parecido a la derivada total es el diferencial total, ¿no? Claro, que sí. reúne como en una expresión las derivadas parciales, pero digamos la derivada total no existe. Existen derivadas parciales. Entonces vos decís, bueno, ¿saben? ¿Y qué hago? Bueno, tenés que ir buscando los caminitos, ¿no? Por ejemplo, acá, si quiero ir a t. Ah, pero en este caso, esperá, dije una pavada. Porque acá cuando compongo, esta z va a terminar siendo una z de t, ¿o no? Va a terminar siendo una función escalar, una función de una sola variable. Sí. Ah, ahí entendí. Bueno, primero antes de hacer derivadas, vamos a hacer esta aclaración, a ver si te quedó claro. Las 4 tipos de funciones que tenés: función escalar, función vectorial, campo escalar, campo vectorial. Sí. ¿Tenés Sí, claro sí. la diferencia entre las 4? Sí, o sea, todavía no las tengo re bien, pero sí. Igual las tengo todas anotadas, así que... Bueno, porque la función escalar es la que vos viste en matemáticas, son funciones de una sola variable y donde la imagen es un solo número. Sí. Esas funciones son las únicas que tienen una derivada total, digamos, como decir, bueno, esta es la derivada. El resto, la derivada es un vector, una matriz, algún combo de algún tipo, pero no es un número la derivada o una expresión sola, ¿no? Ok, sí. Bueno, y lo que va a pasar cuando compongamos es que a veces vos tenés una función, por ejemplo acá, la z, la de la a, la z es para todas son iguales, ¿no? Pero la z es una función de dos variables, x e y, o sea que es un campo escalar, o sea que la derivada no es un número, sino que es un vector. Pero cuando la compongo, resulta que x e y son ambas funciones de una sola variable, entonces en definitiva z me queda dependiendo de una sola variable. Bueno, si me queda dependiendo de una sola variable, entonces es una función escalar y su derivada es una sola expresión. O sea que sí tiene derivada total. Ah, ¿sí? Ok, sí. Ese es un detalle importante para entender, porque puede ser que una de las dudas que te haya agarrado es decir, ¿por qué a veces cuando lo hago me quedan derivadas parciales y a veces me queda una derivada total? ¿Cómo lo sé? Sí. Bueno, lo sé por la función resultante. Si z en principio dependía de x y de y, pero tanto x como y dependen de t, entonces en estos tres casos, en el A, en el B, en el C, en los tres pasa lo mismo, z compuesta es una z de t. Y como es una z de t, tiene una sola derivada. Como una función escalar cualquiera. Claro, sí. Hasta ahí vamos. Bueno. Sí. Y ahora, ¿de dónde la sacamos la derivada? Bueno, lo que hago en este caso es busco los caminos que me llevan a t y sumo esas derivadas. O sea, en las tres va a pasar lo mismo. Vamos a hacer un par. Voy de z a t a través de x, ¿no? Y acá aplico la regla de la cadena como hacías en matemática. Sí. O voy de z a t pasando por y, y ahí también aplico la regla de la... Bueno, ese violeta no se entiende nada, vamos a usar otro color. No, igual se ve. Z-T. Sí, pero como que no se entiende que son dos caminos distintos, ahí está. O voy de z a t pasando por y, sí. Y después sumo todo, porque es una derivada sola, ¿sí? Porque puede ser, esa es una de las dudas que les suele agarrar. Pero ¿cuándo sé que tengo que sumar o multiplicar? Bueno, cuando yo voy dentro de un camino voy a ir multiplicando. Cuando me salga del camino y quiera agregar el otro camino, voy a sumar. Pero tengo que prestar atención en qué contexto tiene sentido sumar o no, ¿sí? Claro, sí. Entonces, si la variable final es la misma, en este caso t, sí, eso lo sumo.
Pero si tuviera dos variables finales, que eso va a ser el ejercicio 10, bueno, voy a sumar las que todas terminen en U. Y después voy a sumar las que todas terminen en B, por ejemplo. Claro. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces en este caso vamos acá. La derivada de Z, vamos con el A. Respecto de T, va a terminar siendo una sola derivada, pero ya sabemos que vamos a tener que ir por el caminito. Así que haremos respecto de X y después X respecto de T, ¿no? Sí. Bueno, la anotación puede diferir, como me dirás, o podés ir por el caminito de abajo, derivar respecto de Y y respecto de T. Bueno, estas obviamente son re fáciles porque la de A, la derivada de Z respecto de X es coseno de Y. Sí. La derivada de X respecto de T es coseno de T, ¿no? Sí. La derivada de Z respecto de Y es X por menos seno de Y. Y otro detalle, ahora lo arreglamos. Y la derivada de Y respecto de T es 2T. ¿Me seguiste hasta acá? Sí. Bueno, y para que las cosas sean prolijas, porque en realidad Z compuesta me quedó Z de T, la X y la Y yo las tendría que sacar del camino. Porque esto sí está muy desprolijo escrito, ¿sí? Pensá que vos cuando componés una función la idea es eliminar las variables intermedias, que la compusiste. Una vez que la compusiste te queda una sola función. Claro. No este collage de cosas. No tengo que tener X, Y, T, no. X y Y son variables intermedias que ya las escribí en función de T. Si voy a hacer eso, escribo todo en función de T. ¿Sí? Ok, sí. Y bueno, entonces Y es T cuadrado, entonces en la primera me queda coseno de T cuadrado por coseno de T. Después X es el seno de T. ¿Para qué? Voy a ponerle el menos entre adelante que esté echando. Y el 2T también lo voy a mandar adelante, menos 2T. Y X es el seno de T. Y es T cuadrado. Horrible esto. Mira. No se puede acomodar. Se puede acomodar, pero no, este 2T jode. Claro, sí queda medio raro. Queda feo, sí. Y mucho no se puede organizar. Algo se podría organizar. Porque el seno de T por el seno de T cuadrado... ¿Cómo era? 2 por el seno de T por el seno de T cuadrado. Puta, no me acuerdo cómo era la fórmula. Porque el coseno de 2... Sí, bueno, nada, estoy delirando con identidades trigonométricas, pero nada, mucho no la vas a poder acomodar. Porque encima este 2T que está adelante jode. Si no estuviera este 2T adelante, quizás podríamos un poquito acomodar, pero nada. Claro. Voy a dejar de divagar, voy a perder el tiempo ahí. Bueno, hago uno más, pero creo que ya le entendiste. Sí, no, con este ya está igual, sí. Entonces, en el 10, ¿qué va a pasar? Claro, yo acá tengo dos variables finales, ¿ves? Sí. Los zetas dependen de U y de B, pero cada U y B depende a su vez de un X y de un Y. Entonces acá, mi Z compuesto sigue siendo un campo escalar de dos variables. Ajá. ¿Sí? Sí. Z de X, Y. Entonces su derivada es un vector, el vector gradiente. Claro. O sea, si lo quiero poner todo completo, ¿no? Sí. O sea, técnicamente tengo dos derivadas parciales, ¿va? Y ahora vamos a ver lo de los caminos. En los tres la red es la misma, porque tengo un Z que depende de U y de B. Y después tengo U y B que dependen de X y de Y. Así, ¿no? En algunos estoy viendo que algunas de estas flechas no van, pero bueno, no importa. Bueno, este no existe, no lo haces. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer acá, no sé, voy a agarrar cualquiera. A ver, elegiste el Alves, es lo mismo. Sí, cualquiera. Bueno, si yo quiero hacer la derivada de Z respecto de X, fíjate que vos a X, no sé qué color usar, porque esto me parece que quedaba medio fuerte. A X puedo ir por U o puedo ir por B. Claro. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Haces Z de U por U de B más Z de B, Z de U por U de X más Z de B por B de X. Okay. Y eso me da la derivada respecto de X. Y si quisieras la derivada respecto de Y, tendrías que hacer Z de U por U de Y
más Z de B por B de I, BDI. Ok, ¿no? sí. Entonces, acordate, cuando voy a lo largo del camino multiplico y después sumo los caminos que terminan en el mismo lugar. Ok. ¿Sí? Entonces, si Sí, yo, obviamente la U y la B, de nuevo, cuando escriba la expresión final, tengo que eliminarlas porque son variables intermedias que tendrían que desaparecer de la expresión, claro. ¿no? Sí, sí, sí. O sea que en definitiva Z es un Z de XY. Como es un Z de XY, es un campo escalar de dos variables, bueno, va a tener dos derivadas parciales, ¿sí? Sí. Vale, entonces a ver si acá esto se entiende. Es Z de X, ¿qué va a hacer? Bueno, hago Z de U por U de X más Z de B por B de X, Sí. que son los caminitos violetas. Y los caminitos celestes me llevan ahí. Z de U por U de I más... Me encanta porque estoy diciendo agarré, no agarré ninguna. Bueno, no importa, las tres es lo mismo. Y Z de B por B de I. ¿Sí? Sí. Bueno, hacemos esta setilla, A, B, C, B, qué sé yo. El B, a ver cómo es la B. Z es T por... ¿Cómo T? Ay, me echaron las pelotas. Me pusieron una T para... El B no lo hago. Porque me pusieron una T en vez de una B. Me va a joder acá con el esquema. Me pusieron T y en vez de ponerle B, no importa, no es grave. Claro, es lo Bueno, mismo no me nada más sirve que la con red. otra letra, El sí. C. Qué suerte que tengo. Bueno, el C, vamos con el C. No es grave, pero tengo que ponerme a corregir todo esto, es una pérdida de Sí, tiempo acá. no. No hace a la explicación. Bueno, entonces acá, Z es U por E a la B, entonces Z de U, bueno, va a ser E a la B, es fácil, y Z de B va a ser U por E a la B. Ah, bueno, facilísimo. Y después por el otro lado, tengo que U de X es Y, que U de Y es X, que B de X es 1 sobre Y, Sí. y que B de Y es menos X sobre Y cuadrado. ¿No? Claro. Y después es cuestión de componer estas porquerías. O sea, bueno, a ver, la derivada de Z respecto de X hago Z de U y a la B por U de X y más Z de B por E a la B por B de X 1 sobre Y. Mirá, rapidísimo. Sí. Y después acordate de sacarte encima la U y la B, que son las variables intermedias. O sea, las que están en el medio de la rejillita esta, hay que sacarlas de la expresión final. Tiene que quedar solo X y Y. Ok. Entonces acá, pues decís, vos, está bien, ¿y qué hago? Bueno, me fijo, ¿cómo era B? Uy, está más arriba. B es X sobre Y, entonces acá en este exponente voy a poner E a la X sobre Y. U es X por Y. Claro. Bueno, acá estoy viendo que se puede simplificar una I, ¿no? Pero bueno, eso ya es anecdótico, ¿ves? Con este se van, ¿sí? Me queda X Sí. por E a la I. Ah, mira qué linda, me queda Y por E a la X sobre Y más X por E a la X sobre Y, o sea que puedo escribirlo como X más Y por E a la X sobre Y, pero bueno, eso ya es anécdota. Y puedo hacer la derivada según Y, pero ya entendiste, creo. Esto ya lo entendiste. Sí. Sí, creo que me mareaba más que nada como el procedimiento, como que no... No entender, sí. Lo que suele pasar, lo que pasa es que, bueno, depende, no conozco a los profesores, qué sé yo. Explican como la mecánica y mi forma de verlo es que en realidad es bastante lógico lo que uno está haciendo. O sea que si entendieras a dónde querés llegar, por ahí te resultaría mejor que aprenderte una mecánica de memoria. Sí, porque sí, el problema es que muchas de estas mecánicas se parecen un montón una a la otra, pero no son lo mismo a nivel significado. Sí, tal cual. Entonces, ¿cómo sé si tengo que hacer esto o tengo que hacer esto otro? Bueno, cuando entendés para qué, es más fácil. Y no es tan necesario aprenderse una fórmula de memoria. Bueno, la de ahí te la dejo escrita, pero como nota de color, pero ya lo entendiste. Esto va a ser E a la B por
u de i, x más z de b era u por e a la b por b de i menos x sobre i cuadrado. Bueno, horrible esto. X como era, X era... X era u, ¿cómo era? Para que me fijo. X... y... no, al revés. Claro, al revés. Tengo que reemplazar B, no X e Y, perdón, dije cualquier cosa. U es X por Y. Sí. Y B es X sobre Y. Claro. Entonces acá me queda E a la X sobre Y por X más X por Y por E a la X sobre Y por menos X sobre Y cuadrado. Bueno, este está medio simpaticón porque esta Y con esta Y se cancelan, esta X con esta X se convierte en X al cuadrado, pero bueno, tampoco es súper difícil. Y acá me queda menos X al cuadrado sobre Y por E a la X sobre Y. Yo para dejarte la respuesta, pero ya entendiste. Sí. ¿O no? Sí, ya lo entendí. Y puede ser que me pidan, bueno, eso te tenés que guiar por el contexto del ejercicio, que te pidan que armas, no sé, que armes el diferencial total o que escribes el vector gradiente. Claro. Pero esa parte ya es lo de menos, una vez que uno tiene las derivadas parciales, listo. Sí, ya está. ¿Sí? Entonces, acordate del truco. Depende de cada uno qué tan visual seas. Puede ser que te acuerdes de este diagrama de red o que te acuerdes lo de abajo, la regla de la cadena, es lo mismo. El asunto, bueno, y después otro detalle importante, antes de lanzarte a derivar a lo loco, pensá el resultado, cómo te quedaría si vos compusieras, ¿sí? Ok. Entonces, si yo compusiera, me quedaría de nuevo un campo escalar, o sea que tendría dos derivadas parciales. Y estoy viendo que en el B, mirá, el A dice calcular el diferencial de Z. Claro, o sea, en el A me piden que arme el diferencial total. Claro. O sea que una vez que hice todas estas derivadas parciales, yo tendría que hacer z' de x por diferencial de x, ¿no? Claro, sí. Me piden que escriba esto, que es lo de menos, porque una vez que hice las derivadas parciales ya está. Y en el B, mirá qué interesante el B, dice verifique lo que hizo componiendo. Dice verificar el resultado mediante el cálculo directo sin aplicar la regla de la cadena. Vos decís, ¿cómo cálculo directo? Claro, compongo. Entonces acá lo que vos podés hacer es, en vez de U pones X por Y, me saqué los lentes, no sé por qué. En vez de U pones X por Y y en vez de B pones X sobre Y, ¿entendés? Entonces, claro. Bueno, Z es X por Y por E a la X sobre Y. Y claro, acá si quiero las derivadas parciales, derivo directamente esto. Digo, bueno, la derivada de un producto. La derivada de primero por el segundo sin derivar. Claro, sí. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que está compuesto respecto de X. ¿Ves? Obviamente que nos va a quedar lo mismo. Y la derivada respecto de Y es la derivada del primero, que es X, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que está compuesto respecto de Y. Estaba pensando. Bueno, listo. Y fíjate qué rápido que salió. Ahora, Sí. hay un detalle acá. Esto te lo ponen para verificar, tipo trabajito práctico para que aprendas. Pero la gracia es que uno se aprende lo de la red y esa regla de la cadena complicada, porque hay casos donde no sale la composición. Ok. O es muy retorcida, digamos. En este caso, cuando yo reemplacé, quedó revoluda la función. Que Sí. está lindo para chequear que hiciste bien lo de arriba, ¿entendés? Claro, sí. Pero justamente la regla existe porque es tan boludito. Bueno, ¿este tema ya está o no? Sí, este ya está. Después Vamos con el que sigue, el otro. Sí, con otro que tenía dudas era con el 14. Funciones implícitas, 14. Calcular y prima igual a diferencial de y sobre x. ¿Pero cómo? Sí, no sé, es que a veces... GeoGebra, no sé qué hay que hacer en GeoGebra. Porque GeoGebra deriva. Sí. No, y a veces te piden graficarlo en GeoGebra. No, pero ¿sabes qué? A veces me doy cuenta que me cuesta más que nada como interpretar lo que me pide la consigna también. Entonces, como que ahí a veces me hago matete y no... Claro, te complicas más de lo que sí. En realidad es. A ver, calcular y prima. Bueno, hasta ahí es la parte fácil. Y bueno, no sé qué método te enseñaron, pero en este caso que tengo una ecuación
directamente derivo toda la ecuación. Y cuando derivas la ecuación, acá hay un detalle importante. Esto, 3x cuadrado más x por y más la raíz de y, no es un campo escalar tradicional, donde vos tenés dos variables x e y. No, en realidad tenés una ecuación que combina x con y, pero a su vez y es una función de x. Okay. A diferencia de los de al lado, que tenía un z que depende de x y de y, pero claro, x e y ambas son variables independientes. Sí. O sea que y no depende de x y x no depende de y. Sí. Por lo tanto, cuando vos derivabas, si derivabas respecto de x, hacías de cuenta que y era un número, y si derivabas respecto de y, hacías de cuenta que x era un número. Pero acá no voy a hacer esto. Acá cuando yo derive y, ¿sí? Entonces voy a derivar respecto de y después derivo y respecto de x, porque y es una función de x. Sí. Esa es la diferencia con lo de atrás, lo de antes. Claro, ¿entendés? sí. O sea, yo tengo una expresión, esta es una expresión en realidad, una ecuación. Pero bueno, no importa, suponete que esto lo llamás, no quiero llamarlo z para no marearte, lo llamás f. Es f de x y igual a k, ¿no? Donde el k en este caso es el 0. Sí, pero ojo con esto, porque f depende de x y de y depende de x. Ah, ok, sí. O sea que en realidad siempre terminás en x, porque esta es una función de una sola variable. Está bien, definida implícitamente, pero es una función de una sola variable. Entonces cuando vos, ¿entendés? Cuando vos pasás por y, pasás de camino hacia la x. Claro. ¿Sí? ¿Ves que me dicen y' diferencial de y sobre diferencial de x? Claro, porque lo que vas a hacer es, derivás toda esta ecuación, suponete derivás toda la ecuación, esto, la derivada de 3x cuadrado, 6x. La derivada de x por y es la derivada de un producto, entonces te queda el x derivado, que es 1, por y sin derivar, más el x sin derivar por el y derivado. Bueno, en este caso me lo hicieron muy fácil porque es y', ¿no? Sí. Pero mirá la raíz. La raíz de y, cuando lo derivo, digo, bueno, ojo porque esto es una función compuesta. Claro, derivo la raíz y después derivo y. Eso no te pasa con la x, no pones x'. Ok, ¿Entendés? Sí. La diferencia con lo de al lado, o sea, con los ejercicios que hicimos recién, es que cuando yo derivo x pongo un 1, pero cuando derivo y pongo y'. Ok, claro, sí, ya, ahora sí. Ese es el cambio de chip, digamos, que hay que hacer. Y después acá, obviamente yo quiero averiguar y', bueno, entonces despejo. Obviamente que y' me va a quedar compuesta también, porque bueno, estas expresiones son así. Entonces, por ejemplo, este 6x más y lo voy a patear para el otro lado restando. Y acá a la izquierda voy a tomar y' como factor común. Y bueno, y esta basura, pues sí, va a quedar fea la expresión, va dividiendo. Quedan feas, siempre quedan, estas derivadas quedan horribles, ¿sí? Ok, sí. Porque en realidad la derivada implícita es otra implícita y peor que el original. Claro. ¿Se entendió esta? Sí. Sí, no era tan grave. Me piden, bueno, me dicen de 0, de 1, claro, me piden que reemplace. Vamos a hacer alguna de estas, vamos a hacer el D que se ve medio feo. X a la y igual a y a la x. X a la y igual a y a la x. Acá si quiero paso el y a la r restando, pero no es necesario, derivo así como está y listo. Entonces, a la izquierda, yo sé lo que tengo que hacer acá. Si derivo respecto de x me va a quedar, no está bien, derivo todo respecto de x, me queda x a la y por el logaritmo natural de x por y', ¿no? Sí. Y de la derecha me queda x es un derivo respecto de x. No, me equivoqué en el de la izquierda. ¿O no? Sí, en el de la izquierda me equivoqué. ¿No es y por x a la y menos 1? Claro. Es y por x a la y menos 1 por y', así es. Ok.
Sí, Está no, yo bien, también sí, me sí. pegué lindo pedo acá. Y acá en el que estoy haciendo, en el de la derecha sí, como como voy a derivar respecto de x, claro, es Claro, sí, y sí, a la sí. x por el logaritmo natural de y por y prima, ¿no? Sí. Claro, sí, 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 sí. Y ahora, igual hay algo que estoy haciendo mal y no me doy cuenta que es. ¿Qué me va a dar? ¿0? ¿Qué loco? ¿No? X a la y, la derivada de x a la y es y por x a la y, o lo tengo que derivar dos veces, primero respecto de x y después X. respecto de y. ¿Sabes qué me parece que lo tengo que derivar dos veces? No. Uy, no sé, me quedé dura, porque esto me va a dar todo 0, no tiene sentido. Si exacto. Sí, no puedo pasar esto restando. Necesito que me quede una suma en algún lado para despejar y prima. Algo está mal acá. Ay, no lo puedo creer que no me sale uno de estos. Mira vos. ¿Y qué es lo que tenemos las respuestas? No. No. No me las dieron. A ver, estoy pensando. A ver. Si lo derivo respecto de x, me queda y por x a la y menos 1. Sí, pero hay que multiplicar por y prima. Y si lo derivo... A ver, voy a hacerlo así, pero no entiendo la lógica. Yo misma ahora no entiendo la lógica. Porque si no me va a quedar y prima igual a 0, no tiene sentido. No tiene sentido. A ver, si derivo respecto de x, estaba bien. Esto es y por x a la y menos 1 por y prima, porque y también depende de x. Y si derivo respecto de y, no le veo lógica a derivar respecto de y, pero bueno, me queda x a la y por el logaritmo natural de x. No le encuentro la lógica a esto que estoy haciendo. Bueno, y del otro lado, si hago derivo respecto de x, x es la variable y es un número, entonces me queda y a la x por el logaritmo natural de y por y prima, porque claro, es ahí depende de x también, y si derivo respecto de y, me queda x por y a la x menos 1. No estoy segura de lo que hice. A ver, cuando haces esto, derivo respecto de x, derivo respecto de y. Claro, y después tenés que dividir todo por el diferencial de x. Sí, está bien, es esto. Sí, qué delirio. Bueno, entonces lo que hice fue esto, acordate, derivé porque estoy acordándome de otras cosas, de otros contextos donde haces una cosa de estas y usás los diferenciales, ¿entendés? Entonces me resulta más intuitivo. Claro. Entonces vos calculás, por ejemplo, en el de la izquierda el diferencial total, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Sí, pero pará, lo derivé respecto de... No, si hago así te voy a marear de nuevo, pará. Entonces, ahora que me salió voy a dejarlo así. Y si no te voy a marear, vos me llamaste para que te explique. Te voy a marear. Voy a pasar restando. Sí, igual me llama la atención. Claro, se ve que hace rato que no hago de estas. Por y prima. ¿Ves? Pasé que te puse la rayita acá, restando para el otro lado. Claro. Y el x a la y por el logaritmo natural de x lo voy a pasar del otro lado, ¿no? X por y a la x menos 1. Ahora, qué horrible esta expresión. Sí, esa la verdad que está fea. Aparte convenía tomar logaritmo natural y derivar después. Después la voy a mirar a ver. Pero lo hago después, pues si no te voy a hacer perder tiempo a vos de la clase. Me parece, para que este estaba de la derecha y el otro pasó. Estoy pensando que quizás acá, si tomás logaritmo natural, queda un poco más lindo, ¿no? Sí, quizás sí. Qué sé yo. Bueno, no sé. Igual por eso no me quiero enredar con eso, pero suena que si tomás logaritmo natural es un poco más. Total es lo mismo, después derivás y despejás y prima. Es lo mismo, porque esta es una ecuación, no es una función, así que puedo hacerle transformaciones claro. para
para derivar más fácil, siempre que haga la misma transformación a ambos lados. Bueno, no sé, acá me recontra en redes. Y bueno, y el I' fácil, despejo el otro dividiendo esa partecita, boluda. Mira vos qué loco. O sea, estuve mucho tiempo haciendo todas expresiones lineales donde este problema no ocurría. Uno se oxida después. No, sí, olvídate, cuando después de un tiempo. Claro, estuve haciendo muchos sistemas de ecuaciones diferenciales y esas cosas, y que también hay implícitas, pero claro, son todas expresiones como la A. Claro. Que está todo sumando, bueno, qué sé yo, a lo sumo acá había un productito, pero no pasa nada. Pero esta me mató, claro, hacía rato que no hacía una de estas no lineales. Mirá vos. Qué bonito, ¿eh? Sí, no, esa quedó un choclazo. Bueno, ¿cómo? No, que esa quedó un choclazo ahí. Esta quedó asquerosa, pero sí, se veía re inocente el original, pero sí, igual yo la vi y dije, uy, sí, se veía inocente, pero no es tan inocente, es feo. Sí, tal cual. Sí, es feo. Y lo que te tenés que acordar, eso sí, cuando derives, que X no es función de Y. Entonces, cuando derivás la X, la derivada de X te queda 1 o algo así, y ahí muere. Pero cuando derivás, ¿no? Pero cuando te toca derivar la parte de la Y, bueno, Y es función de X. Sí. Haces la derivada y después le mandás un Y'. Claro, sí. Hay que acordarse como esa red. Sí. Bueno, sí, este costó, pero salió. ¿Bien? No, se pudo. Bueno, ¿qué más de estos? A ver. A ver, yo te digo. ¿Cómo? No, que ya te digo. ¿Sabés qué te quería preguntar de paso? Porque a mí me confunde, tipo, viste que hay veces que ponele en funciones vectoriales se usa mucho la F mayúscula y acá ponerle la F minúscula. ¿Qué diferencia hay entre cada F? ¿En qué momento la usás a cada una? La F mayúscula, ¿vas a empezar la F mayúscula cuando la vas a usar? Sí, en campos vectoriales. ¿En funciones vectoriales también usan la F mayúscula? Sí, porque... ¿O en campos vectoriales solamente? A ver, no, eran funciones. Digo, bueno, en los ejercicios de funciones vectoriales que hice, eran todos tipo F mayúscula y acá es todo F minúscula. Entonces como que quería preguntarte eso también, tipo, ¿por qué la...? Claro, la notación mayúscula y minúscula es para distinguir cuando la imagen es un número o un vector. Si la imagen es un número, usás la minúscula. Si la imagen es un vector, usás la mayúscula. Ok, claro. Pero no todos usan la misma... Claro, depende. Algunos te van a hacer, cuando la imagen es un número, usan el nombre normal de la función, y cuando la imagen es un vector, le ponen una rayita arriba de la F. Diciendo, las imágenes son vectores. Así lo hacía yo. Cuando yo lo estudié en su momento en la facultad, vos hacías esto o esto. Sí. Y si no me equivoco... Estoy tratando de acordarme cómo era. Estamos hablando hace 20 años de esto. Creo que esta, la F minúscula con una rayita, la usaba para las funciones vectoriales, y la F mayúscula con una rayita la usaba para los campos vectoriales. Creo que así es, no me acuerdo. Pero bueno, por eso, la mayúscula es para no ponerte la raya de vector. Pero se refieren, en tu caso, se refieren a que las imágenes son vectores. Ok, claro, ahora sí. No es súper importante, o sea, no va a cambiar los resultados de un ejercicio. Es no, pero igual me daba curiosidad porque no entendía por qué cambiaba eso. Porque estoy viendo también ahora que yo te anoté esta de arriba, que te puse f de x igual acá, también es muy común usar la f mayúscula cuando uno se refiere a una función contenedora. ¿Ves? Yo tengo esta expresión matemática, 3x al cuadrado más x por y más la raíz de y igual a 0, y digo, bueno, es la curva de nivel de un campo escalar f, bla, bla. Y a esa la solés llamar f mayúscula porque te referís al campo escalar contenedor, a diferencia de la f minúscula, que es lo que estás buscando, que es la y de x. Claro. En ese caso, usás la f mayúscula como diciendo, bueno, la mayúscula es la primitiva. ¿Viste como en las integrales, cuando vos integrás? Sí. El integrando usás una f minúscula, pero el resultado del integral usás una f mayúscula. Sí. ¿Te acordás de esa convención? Sí. Es porque uno tenía una función, f minúscula,
e integraba, y cuando integraba buscabas la primitiva, la original la llamamos con mayúscula. Claro, sí. Pero ese es como otro sentido de la nomenclatura, es la mayúscula, me refiero a la original, la primitiva, y la minúscula es la que me dieron. Claro. En cambio, en el contexto que vos me estás diciendo, es la mayúscula es porque las imágenes son vectores y la minúscula es porque las imágenes son números. ¿Sí? Ahora sí. Sí, porque... Muy bien, y después, sí, decime. No, que justo eso me venía preguntando, ¿viste? Porque venía haciendo y como que a veces no encontraba, no terminaba de entender por qué iba cambiando. Mayúscula? ¿Por qué ponen minúscula? A ver acá. No, en esta guía no sé si justo, pero justo en la anterior que venía haciendo era todo mayúscula y no entendías por qué cambiaba. Claro, a ver, acá hay una F mayúscula, a ver. No, pero ves, este campo eléctrico es... Claro, no, ese no. Para poder separar homogéneo Z que produce un campo de fuerzas eléctricas Ah, claro, ¿ves? Es un campo de fuerzas, es un campo vectorial. Entonces, para los campos vectoriales típicamente usas una mayúscula. Claro. Sí, pero bueno, de nuevo, no es súper universal que todo el mundo respeta esa nomenclatura. Acá lo están usando en ese contexto. ¿Ves? Acá el E es un E de X, sí, pero las imágenes son vectores porque es un campo, ¿no? Sí. Un campo, no sé. Vos estás estudiando química, o sea que tuviste física y eso, viste campos de fuerzas y eso. Sí, vi algo en física. Poquito, pero vi. Campo eléctrico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Son funciones, son campos vectoriales, porque en cada punto del espacio, que tiene 2 coordenadas, la imagen es el vector de fuerza, ¿no? Claro. Fuerza por unidad de carga o lo que sea. Sí, se usa mucho más que nada en química para toda la parte molecular. Campos vectoriales, y típicamente ahí usas la mayúscula. Claro. Claro, sí. A diferencia de un campo escalar. A ver qué campo escalar podemos tener. No me sale. El campo de líneas, bueno, estoy pensando en electricidad. De las líneas equipotenciales, pero me parece que sale del campo eléctrico también, que lo vas igualando. No, claro, tenés que buscar la función potencial, que ese es un campo escalar, entonces en cada punto donde te pares te da un número, que es justamente la diferencia de potencial en ese punto, y la diferencia de potencial es un número, no es un vector. Claro. ¿Entendés? Esa función es un campo escalar. En cambio, el campo eléctrico, típicamente dicho, es vectorial porque me da el vector. Me dice, bueno, no solamente la intensidad de la fuerza por unidad de carga, sino que me dice para dónde. Claro, sí. ¿Y de esta qué nos quedó en el tintero? Y de esta quería hacer también uno del 16, que es derivada parcial segunda, que también me mareé un poco. Muy bien. ¿Hay alguno en particular o agarro al azar? No, cualquiera. Pasa que todavía como que me cuesta asimilar y hacer todo el arbolito ese, entonces... Acá no necesitas arbolito para estos. Porque este era con teorema de Schwarz, ¿no? Teorema de Schwarz, me pide, ¿dónde dice? Sí. Bueno, el teorema de Schwarz es el teorema de la... Campo escalar. Va a salir... Sí, pero me tiene que salir la palabra. Conmutatividad de las derivadas. O sea, cuando yo tengo derivadas sucesivas, puedo cambiar el orden. Ok, sí. ¿Entendés? Es lo mismo fxy que f y x. Sí. O fxxy es lo mismo que fxyx o ixx. Obviamente, como todo teorema, tiene sus condiciones iniciales. No es que siempre se cumple. La función tiene que ser continua, derivable, bla. Tenés que aprender Sí, eso lo tengo todo anotado, me lo repito todos los días como si fuera el Padre Nuestro. Sí, eso hay que sabérselo porque después la gente explica los teoremas alegremente y dice, pero esto se aplicaba en este contexto, no se aplicaba siempre. Sí. Bueno, el teorema de Schwarz se aplica casi siempre porque las funciones con las que vos vas a trabajar suelen ser funciones continuas, diferenciables, que no les pasa nada, digamos. Entonces suele cumplirse siempre. Pero, bueno, sobre todo si te dan esas funciones partidas, no sé si vieron esas funciones ya, esas funciones partidas, bueno, ahí tengo que ver si se cumple
Schwarz o no. Claro. ¿Sí, Pis? Sí. Bueno, vamos a hacer alguna, qué sé yo, no sé, el 16B, no sé. Ah, mira, X a la Y de nuevo apareció. Vamos con este, a ver. En este, ¿ves? Acá la diferencia con lo que hicimos del otro lado es que Y no es una función de X. Acá yo tengo una f de X y X e Y son independientes entre sí. Sí. ¿Entendés? Entonces cuando haga f' de X me queda X es la variable Y por X a la Y menos 1, y cuando, y no pongo Y' ni nada de eso, Y no depende de X, y cuando derivo respecto de Y, me queda X a la Y por el logaritmo natural de X. ¿Ves? Sí. Acá no hay un Y' para poner. Claro, sí. Acordate de la diferencia con el de arriba, con el que hicimos antes. En el que hicimos antes, yo digo que hay una Y que es función implícita de X definida por esta ecuación. O sea que ya te estoy diciendo que Y es una función de X. ¿Me entendés? Me dan una ecuación y me dicen Y es función de X acá. Ah, bueno, pará. Entonces vos cuando haces la derivada tenés que recordar esa relación. ¿Bien? Sí. En cambio en esta, en las del 16, son campos escalares definidos con dos variables independientes donde X e Y cada una va por su lado. No tienen nada que ver X e Y. No están relacionadas. Claro, y yo ahí las tendría que relacionar. No, no la tenés que relacionar, justamente. En el 16 no. Ah. En el anterior sí. Ah, ok. ¿Entendés? Si a vos te ponen una ecuación, que eso es lo del 14, te ponen una ecuación y te dicen averiguar Y', o sea, diferencial de Y respecto de X, me están diciendo que, claro, yo ahí tengo una ecuación, pero en realidad Y es una función de X. Claro, sí. Entonces, cuando esté derivando Y, digo, ojo, pues acá me queda Y'. ¿Entendés? Ah, sí, ya entendí. Pero acá, en el 16, no, X e Y son variables independientes entre sí, son las variables de la función f. Sí. O sea que cuando yo derive, derivo respecto de X, ahí termina, para mí Y es un número, ¿entendés? Sí. Y derivo respecto de Y, y ahí termina, porque X es un número. Claro. Mientras que cuando las tenías esas expresiones que definían implícitamente ahí como función de X, cuando ibas a derivar respecto de X, no es que Y era un número, Y era una función de X. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. Que vos tenés esto, F igual a X por Y. Si es un caso como el del 16, donde tengo un campo escalar, donde X e Y son... ¿Cómo se llama? Son independientes entre sí, entonces cuando vos lo derivás, qué sé yo, por ejemplo, derivo respecto de Y, me queda X, y cuando derivo respecto de X, me queda Y. Pero si fuera algo de este tipo, X igual a 3, y quiero digo, bueno, Y es una función de X, no, para. Entonces digo, no, ojo, pues acá cuando derivo respecto de X, me queda 1 por Y', no, estoy diciendo una pavada, porque derivo, esto es un producto, derivo X, y dejo Y sin derivar, claro, más X sin derivar por Y derivado. Y estoy derivando respecto de X, pero ¿ves lo que queda? Sí. Es completamente distinto de lo que hiciste a la izquierda. Y eso es porque para vos, en la expresión de la derecha, estás suponiendo que Y es una función de X. Así que cuando vas a derivar respecto de X, esto es un producto de funciones de X. Por un lado tenés la X y por otro lado tenés la Y de X. Claro, sí. ¿Sí, Pis? Sí, ahora sí. Es muy distinto de lo que estamos haciendo en el 16. Lo voy a sacar para no hacer lío. Es muy distinto de lo que estamos haciendo en el 16. Acá X e Y no tienen nada que ver, son como cosas aparte. Entonces cuando yo hago la derivada parcial respecto de X, Y es un número. Y cuando hago la derivada parcial respecto de Y, X es un número. Claro. ¿Sí, Pi? Sí. Bueno, me olvidé acá lo que había que hacer. Me pedían que verifique el teorema de Schwarz. Bueno, obviamente para verificar el teorema de Schwarz debería seguir derivando. Y cuando voy a seguir derivando, ¿qué pasa? Claro, me paro en alguna de estas derivadas parciales y sigo. Y obviamente, como ambas derivadas parciales son campos escalares de dos variables, también tengo dos, ¿o no?
Sí. Esta la puedo derivar de nuevo respecto de X, ¿no? Sí, y esa respecto de... O respecto de Y. ¿Sí, Pis? Sí. Bueno, y cuando la vas a derivar respecto de X de nuevo, mirás esta expresión y decís, bueno, pero Y es un número, así que esto me queda así. Horrible, pero bueno. Y menos 2. Y cuando voy a derivarla respecto de Y, no es para nada graciosa porque tengo un producto de funciones. Entonces va a ser la derivada de Y por X a la Y menos 1 sin derivar, más Y sin derivar por la derivada de X a la Y menos 1 respecto de Y. Y va a ser X a la Y menos 1 por el logaritmo natural de X. Mira qué horrible la función, ¿no? ¿Se entiende lo que dice ahí? Sí. Claro, y ahora sería la derivada segunda de y X. Claro. Y X. Las voy a poner y X. Yo las voy a poner en este orden para que me queden pegaditas estas dos, que son las que tienen que ser iguales por Schwartz. Entonces, X, claro, derivo esto respecto de X. Y cuando lo voy a derivar respecto de X, resulta que tengo un producto de funciones de X, ¿o no? Tengo X a la Y por un lado y el logaritmo natural de X por el otro. Entonces, es la primera derivada respecto de X. O sea que va a ser Y por X a la Y menos 1. Y la segunda sin derivar, más la primera sin derivar. Por la derivada de la segunda. 1 sobre X, sí. Vas a decir, quedó parecido, pero no es igual. Es igual. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto. ¿Ves? Sí, claro, y el otro como está restando. Si lo mirás con atención, sí. Es lo mismo que esto. Porque yo tengo X a la Y dividido X. ¿Y eso no es X a la Y menos 1? Claro. Sí. Sí, ¿ves? Así que sí son iguales, se verifica Schwartz. Ajá. Sí, ¿ves? Sí, ese es el cupo de teorema de Schwartz, es una mamada. Sí, no era tan... Es el miedito que dan estos, es hasta que te acostumbres. Sí, es que de la nada es como un montón de cosas y estoy como... Claro, te da miedo como que es mucho contenido. Sí, todavía no me termina de bajar todo, a veces estoy porque como media... Esta guía sola son un montón de cosas, ¿o no? Sí, es que encima viene metiendo re rápido los temas y bueno, uno va como puede, ¿viste? Pero... ¿Cómo era la primera? No me acuerdo de la primera parte de la materia que era. La primera arrancaba con límites, después integrales, después arranca ya con funciones vectoriales y después sigue con campos escalares. Pero también es larga la primera parte. Sí, no, todos los ejercicios son bastante... Sí, en una guía sola me clavaron 800 temas. Sí. Plano tangente, estoy viendo acá polinomio de... Bueno, pero en realidad eso capaz que lo viste... No lo viste antes, lo viste acá. Claro, polinomio son todos de acá. Taylor, plano tangente... Sí, aparte por ahí en la clase como... Bueno, ¿qué más? Para que mientras vos buscas a ver qué me vas a preguntar, yo hago la de Y 2 veces. Sí. Esta va a ser X a la Y por el logaritmo natural de X por el logaritmo natural de X. Listo, ya te queda esta. Claro. ¿Qué más? Y después con polinomio de Taylor había un ejercicio... A ver, para... el B que tiene como punto pi sobre 2. Ese no me había salido. El B... Perdón, el 17B. Yo no te dije... ¿7B? 17. Desarrollar el polinomio de Taylor es el 17B. ¿Y qué? A ver. ¿Qué pasa acá? Y claro, cuando te ponen esas pi es porque es una función trigonométrica, para que te dé el número redondo, ¿va? Entonces acá, el B. A ver. Primero, el polinomio de Taylor sí te lo acordarás, de segundo orden. Entonces,
Acá el polinomio ya sabemos que va a ser la función en el punto, ¿no? Sí. Más la derivada según x en el... Bueno, voy a sacar el x sub 0 y sub 0, porque si no, no me va a entrar. Ya lo estoy viendo venir. Sí, no pasa nada, se entiende. Por x menos x sub 0 por y menos y sub 0. No, ¿por qué estoy escribiendo esto? Estoy en el primer orden. Todavía no me despabilé, loco. La derivada según y por y menos y sub 0, y después viene la segunda parte, que es un medio de... Esta es la parte larga. Un medio de la derivada según x 2 veces por x menos x sub 0 al cuadrado más 2 por... ¿Esto es más o menos? No, es más. 2 Sí, por más. la derivada segunda cruzadita esta. Sí. Bueno, un embole más largo, imposible. Sí. Bueno, entonces necesitamos todas estas derivadas. Por suerte me dan unas funciones boludas para derivar rápido, ¿no? Entonces, esta, la f respecto de x, me va a dar e a la x por coseno de y más 1. Bueno, facilísima la derivada respecto de x. La derivada segunda respecto de x 2 veces también va a ser bien boluda. Es igual, e a la x por coseno de y, pero el 1 desaparece. Bárbaro. La derivada respecto de y va a ser e a la x por menos seno de y. El x ese desaparece. Ah, acá me faltó la cruzada. Bueno, no importa, ahora vemos con la cruzada. ¿Me equivoqué en algo? Sí, es el seno de y, no el seno de x. La derivada segunda según y 2 veces es e a la x por menos coseno de y. Y bueno, acá hay que elegir, o derivo esta respecto de x. Por el teorema de Schwarz son lo mismo. Entonces voy a derivar... No, esta no, qué boluda. Derivo la f' de y, esta, respecto de x. Claro, porque queda igual, así que por eso me convenía. Igual ahora tampoco era muy difícil, esta de acá, la x. No era muy difícil. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos a calcular en el punto, que esta era tu duda, en el 1 pi sobre 2. Entonces vamos a hacer, ya que las tenemos acá, vamos a evaluarlas acá in situ. Entonces reemplazo x por 1 e y por pi sobre 2. Esa es la idea. Claro. Y bueno, e a la 1 es e y el coseno de pi sobre 2 es 0. Sí. Entonces me queda 1. El otro... Y el otro me queda igual, ¿no? Me queda 0, el otro me queda 0. Sí. Estas de acá, a ver. X es 1 e y es pi sobre 2. El seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2. Es 1. El seno de pi sobre 2 es 1. Y acá es menos seno de pi sobre 2. Menos 1. Sí. Y e a la 1 es e. Bueno, esto es menos e. Pero sí, no tiene ningún misterio. Y si no, agarrar la calculadora. Si no te acordás estas trigonométricas, le mandás seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, ¿no? Sí. Acá esta da 0 porque coseno de pi sobre 2... Para que me olvidé de poner acá el punto. ¿Ves? Esta es otra anotación, como diciendo, bueno, ya derivé, ahora voy a evaluar. Y le pones a seguir este arquito de ahí. Y el otro, e a la 1 es e, el seno de pi sobre 2 es 1. Claro, también me queda menos e. Claro, yo creo que en la que es derivada segunda ix, ¿por qué te quedó menos sen y, seno de y? Que ahí creo que es lo que puse mal yo. La ix la saqué de esta, o sea, derivé esto, ¿no? La que te estoy marcando en verde. Y la derivé respecto de x. Claro, entonces me queda igual. Ah, claro, como derivas respecto, está bien. Y en el otro te quedaría, si la derivas, o sea, es... Ah, no, ya entendí, no, yo me había mareado con esa parte, por eso no me daba. Pero lo otro te iba saliendo, ¿no? Claro, sí. Ah, entonces no es tan grave. Era no esa es tan parte. grave, señorita. ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Liquidamos todas las dudas? Sí, ya está, era eso. Ah, muy bien, la rompimos, la hicimos de goma la clase. Señorita. Bueno, te mando esto por WhatsApp. Dale, Después sí. me escribís cualquier cosa si me necesitas.
Sí, sí, ves. cualquier cosa te consulto. Mil gracias. Dale, que andes bien, pero muy bien, venís bien con el ritmo. Ay, espero. Porque encima es a fines de junio, o sea, todavía falta un mes. Sí, sí, Cuestión falta. de llevarla, ¿no? Claro, sí, sí. Pasa que, viste, a la velocidad que te meten todos, como tenés que incorporar las cosas rápido, porque si no, te quedas atrás y fuiste. Sí, yo hacía, bueno, igual yo estoy todo el tiempo mirando cosas y preparando cosas, pero una cosa es para dar clases y otra cosa es para estudiar yo. Y estos últimos 2 años estuve estudiando, ¿viste? Estuve estudiando programación, haciendo bootcamp y qué sé yo, y hubo uno el año pasado que era durísimo. O sea, había que estar estudiando en la semana y yo no tenía tiempo, así que me tenía que quedar a la noche estudiando. Y claro, y pasaba eso, los que se colgaban, yo no, porque ya tantos años te tengo. Sí, le agarraste el ritmo, ya está. Tengo la rutina de que me pongo todos los días un poco y listo. Pero los que se colgaban decían, no llego, y iban quedando en el camino, porque ese bootcamp era criminal, la verdad era criminal. Y al final me da bronca porque todo un esfuerzo y no pasó nada. Porque entramos 500 personas y quedamos 30. ¿En serio? Sí. Para, ¿y vos dije, bueno, pudiste acá, quedar? y nos dijeron, bueno, mándenos los currículums, los vamos a llamar. Yo dije, bueno, acá me tienen que llamar para trabajar en algún lugar copado. Sí. No llamaron a nadie. Los otros compañeros dijeron, no, a mí tampoco me llamaron. ¿En O sea serio? que, no sé, los que organizaron el bootcamp no son muy serios con ese tema. Porque la verdad es que haber hecho ese bootcamp tan criminal, porque no sé si vos sabés algo de esto, pero cuando estudias programación es todo medio, o sea, estás estudiando, estos bootcamp, estás estudiando, pero también estás haciendo proyectos a la vez, ¿entendés? Sí, sí, entonces, sí. O sea, porque vos aprobás haciendo código, escribiendo cosas. Sí. Y es como que cuando el bootcamp es bien exigente, el bootcamp en sí mismo es como un filtro laboral. Porque si una persona lo pudo hacer y terminar, quiere decir que pudo terminar proyectos, que pudo hacer, ¿entendés? Claro, sí, tiene sentido. Ya es